Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un de Resúmenes Entelequia. En esta ocasión vamos a analizar a los clásicos de la sociología. Me refiero, claro está, a Karl Marx, a Max Weber y a Emil Durkheim. Como bibliografía estaré recomendando El legado de la sociología, la promesa de la ciencia social de Immanuel Wallerstein, el cual es el discurso presencial en uno de los congresos mundiales de sociología en Montreal, traducido y publicado en el 98, en el cual el autor va a abordar el tema de los clásicos. Obviamente la primera pregunta que se nos viene a la mente es: ¿clásicos para quién? Porque evidentemente esta lista, este canon tan arbitrario como cualquier otro, debe de haber sido establecido por alguien. Wallerstein rastrea el canon hasta Talcott Parsons, el cual publicaría en La estructura de la acción social en 1937 cuáles eran para él los clásicos insalvables de la sociología, una disciplina muy reciente, evidentemente, y una de las primeras veces que se hablaría de este canon en particular. La lista de los autores contendría, obviamente, al primer sociólogo, el que asimismo se llamaba como sociólogo, que era Durkheim, a uno que no lo había hecho muchas veces, sino hasta el final de su carrera, y tampoco quería que le conozcan por ese mote de sociólogo, que es Max Weber, y otro que no lo hizo nunca, como Marx. Ahora, obviamente, la lista de Parsons no contenía a Marx, por obvias razones, sino que contenía a Wilfredo Pareto, alguien que en el siglo XX fue medianamente desconocido, pero con el auge de las redes sociales se ha hecho muy famoso por su ley 80-20, que el 80% de los resultados de tu acción está en el 20% de lo que realizas. Bueno, evidentemente esta lista pasó como la triada canónica. Pero, ¿por qué? Porque una disciplina no solamente delimita su objeto y método de estudio, sino que obviamente también contiene una acción de la comunidad científica, un canon, curadores, bibliografía, etc. La sociología es una ciencia muy reciente, de finales del siglo XIX y de comienzos del XX, su constitución, obviamente. Entonces sus canon, por ejemplo, también lo es. Antes del 37, bien podría hablarse de, por ejemplo, no sé, John Stuart Mill en lugar de Marx, etc. El objeto y el método de estudio se delimitan para diferenciarse de otras ciencias, por ejemplo, la acción social en lugar de la acción psicológica individual, y estudia evidentemente la sociedad moderna, en diferencia a la historia, que estudia las sociedades del pasado o antigua, estudia nuestra sociedad europea, evidentemente, porque no estudia las sociedades no europeas, como por ejemplo la antropología, y las estudia mediante el método objetivo, que luego más adelante con Durkheim aclararemos lo que significa. Y como hemos aclarado, las disciplinas no son solamente su objeto y método de estudio, sino un conjunto de premisas y prácticas comúnmente compartidas por todos los científicos que pertenecen a esa determinada comunidad científica o disciplinaria, tal cual lo establecería, por ejemplo, Thomas Kuhn con sus paradigmas. ¿Cuáles son las premisas universalmente aceptadas por todos los sociólogos, ya sean estos estructuralistas, liberales, críticos, etc.? Cualquiera sea la corriente o escuela sociológica a la que pertenecen, afirma el autor, hay axiomas universalmente aceptados y estos axiomas son tácitos, son supuestos, son subyacentes, son inconscientes. Es decir, ninguno podría explicitarlos o no hacerlos habitualmente en su práctica. La sociología, pensará el autor, tiene tres axiomas los cuales se corresponden con los tres clásicos. Es decir, hay tres pilares y cada uno es aportado por uno de estos clásicos de la sociología, por eso se les llama clásicos. Al final haremos un repaso de todos ellos en tan solo un par de segundos, pero ahora voy a explayarme un momento. El axioma de Durkheim, el primero y fundamental,
es que lo social tiene lógica propia, y esa lógica tiene su propia estructura. Tal cual había definido el hecho social en las reglas del método sociológico, el hecho social es una cosa tan fáctica como cualquier hecho material. Es externo al individuo, es decir, no fue producido por una sola persona y se le impone de forma coactiva, no siempre coercitivamente. ¿Por qué? Porque también existe la coacción de la presión social, de las demandas, del prestigio, del honor, etc. La segunda premisa fundamental e insalvable es que lo social es conflictivo, y esta la encontramos en Marx y en el Manifiesto Comunista, evidentemente, donde describe la historia de la sociedad o la historia de la humanidad como la historia de la lucha de clases, de subalternos contra dominantes, de dominados contra las clases dominantes, etc. en esta dialéctica materialista. Ahora bien, muchos le han criticado la, obviamente, injerencia omnímoda de la economía, porque siempre tiene que ser burgueses contra proletarios o dueños del capital contra quienes no tienen o no detentan el capital. Se puede reemplazar esa premisa económica con cualquier otra. Puedes decir que son unos valores contra otros, unas ideologías políticas contra otros. Podés reemplazar incluso la disputa por el capital por disputas sociales, como por disputas por el reconocimiento, el prestigio, el punto honor, la fama, el capital social, cultural, etc. No hace falta que afirmes como Durkheim, como Bourdieu, que la sociedad está compuesta de clases antagónicas, de intereses contrapuestos, pero de lo que sí no puedes salvarte nunca es que existe el conflicto social. Es decir, podés reemplazar clases por la categoría que a vos te interese y la estratificación que a vos te interese, no hace falta que sean dos, pero inherentemente lo social es conflictivo. Y finalmente, con Weber, tenemos que dicha estructura social requiere de legitimidad para mantenerse en el tiempo o reproducirse en el tiempo, para pasar de generación en generación. Habíamos visto la metáfora omnimoda de la economía y como por ejemplo para Marx, el Estado es solamente herramienta de la burguesía para mantenerse en el poder y mantener la división y la desigualdad de la distribución del capital. Para Weber no es tan así. Obviamente hay una clásica distinción en Weber entre poder y dominación. Una cosa es el mandato y la orden, y otra cosa el acatamiento de una orden o mandato. El acatamiento tiene que ver con una condición interna y subjetiva, que es la obediencia, y esa obediencia responde al grado de legitimidad que vos le atribuís a quien está en el poder. Ya conocen la obra de Weber, en Economía y Sociedad, donde distingue los tres tipos legítimos de dominación. Puedes obedecer porque eso es la ley, puedes obedecer porque es tradicional que así sea, o respondiendo al carisma del líder o quien lidera. Entonces, vamos a hacer el resumen general. Lo social es una construcción, fue instituido en un determinado momento dado. Esa construcción y lógica tiene su propia estructura, que no depende de los sujetos o de los individuos. Dicha estructura es intrínsecamente conflictiva, sea cual sea la naturaleza de ese conflicto, sea el capital, el honor, el poder, el prestigio, el reconocimiento, o sea entre una clase y otra, o entre un montón de grupos y subgrupos. Pero el conflicto es inherente a la estructura social. Y por lo tanto, requiere la estructura para mantenerse y reproducirse en el tiempo un determinado grado de legitimidad, es decir, de anuencia de las personas que constituyen esa estructura para su mantenimiento. Estos son los tres axiomas fundamentales compartidos por cualquier sociólogo. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso del día de hoy por los clásicos de la sociología y por qué lo son. Espero que te haya gustado, que te haya servido y que te haya interesado.
Si así ha sido, por favor compártelo, de esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal de sociología y de ciencias sociales.